Muchas gracias, David. Muchas gracias, Héctor. Y va a ser un honor para mí compartir con el amigo Virgilio Padilla este gran programa de gran rating, sin duda alguna, una invitación que estaba esperando hace ya mucho tiempo, porque dada la confianza que tenemos con David, no. Entonces cuando me dijo, venga al programa, sí, claro que voy a ir, le digo, porque como político estos son los escenarios que uno espera tener, los programas de mayor rating, y me siento honrado de estar hoy entre amigos. Yo quiero volver al Congreso Nacional de la República para esta vez sí poder articular una oposición de verdad. La oposición en el actual Congreso fue desarticulada, la oposición en el actual Congreso no se permitió que hiciese el trabajo que tenía que hacer, fuimos absorbidos por la dirigencia que tenía a su cargo la conducción de la oposición, y yo creo que es el momento en que estos nuevos diputados que vamos a surgir de la oposición podamos reagruparnos y construir de verdad una oposición que genere poder de incidencia. En este momento la oposición está desarticulada, no ejerció ningún poder de incidencia, de cambio en el Congreso porque no nos lo permitieron. Y en ese sentido, la experiencia que acumulamos en estos 4 años creo que va a poder servir y servirá de mucho ahora cuando tengamos al presidente que tengamos que tener. Pero desde el Congreso, esta oposición ya no debe ser sumisa al cacicazgo, que aquel dice, vamos para allá, vengan para acá, eso yo creo que ya no es posible que se lleve a cabo. Pero todo el mundo piensa que Juan Orlando Hernández fue el que desarticuló la oposición en el Congreso. ¿No fue él entonces? Porque no, usted dice que Juan Orlando Hernández probablemente habló con los líderes de la oposición, pero el resto de la oposición hoy más que nunca se está dando cuenta que fue equivocado el giro que se tomó. Y yo creo que aquí hay responsables. Si hablamos de traidores, si hablamos de gente que no cumplió su función, fueron los que estaban conduciendo la dirigencia de la oposición. Usted entrevista a diputados que mostraron su fidelidad a las líneas partidarias hoy y les van a decir a ustedes que equivocaron el camino. La oposición bien articulada puede hacer hoy en este nuevo Congreso la diferencia. Por eso quiero volver al Congreso, David, porque yo aprendí absolutamente muchas cosas políticas que no sabía antes, que hoy fácilmente se pueden enfrentar ante la gente que tenga el poder. Yo le puedo resumir de las cosas que me acuerdo para planteárselo a la gente. Por ejemplo, hubo un momento importante para definir el voto a favor o no de la policía militar. Yo voté en contra y sostuve mi posición por qué tenía que votar en contra de la policía militar. Yo voté en contra de un traje a la medida de Juan Orlando Hernández que se llamaba MASI. 127 diputados votaron a favor de la MASI. ¿Y por qué voté en contra de la MASI? Porque dijeron que la MASI era un traje a la medida de Juan Orlando Hernández. Lo que usted, Héctor, y todo Radio Globo impulsó, y Canal 36 impulsó para las calles con las antorchas, era que, David, la Sisi. Sí. Ajá, y porque la MASI era un traje a la medida de Juan Orlando Hernández. Entonces nos vamos al Congreso y yo voté en contra de la MASI porque la gente quería la Sisi. ¿Y qué pasa tiempo después, David? En todas las concentraciones de la alianza dicen, sí, ajá, y no votaron a favor de la MASI. ¿Por qué? Y no fue Mel Zelaya el primero a presentarse donde Jiménez Mayor para que lo investigaran. ¿Por qué hoy lo quieren votar? ¿Por qué le están haciendo una campaña de desprestigio a Jiménez Mayor hoy? Yo estuve en contra y voté en contra de las candidaturas únicas en las papeletas previo a las elecciones internas. ¿Se acuerda? Porque eso beneficiaba a Juan Orlando Hernández. La creación de más de nueve corrientes. Y lo mismo pasó con Xiomara. En el fondo nos decían que eso le beneficiaba a Xiomara y realmente en el fondo a quien benefició fue a Juan Orlando Hernández y yo voté en contra de eso. Y Mel llamó a Xiomara y le dijo, Xiomara, ganaste, le dijo, solo votó en contra tuya Edras Amado López como siempre, le dijo. ¿Por qué votar eso? Era votar a favor de Juan Orlando Hernández Alvarado.
Nosotros estuvimos en contra de que tuviese un magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas, Mel Zelaya Rosales, porque nosotros ya sabíamos para qué. O sea, eso no incidía en nada. Nosotros estuvimos en contra de que Juan Orlando Hernández se inscribiera como candidato presidencial, y de los 127 diputados, de los 28, fui el único que habló en el Congreso contra el tema de reelección de Juan Orlando Hernández. Presenté un escrito en el tribunal, y creo que también Padilla fue a presentar otro un tiempo después, pero después que fue Osvaldo, que fue Toño, que fueron los Mario Pérez, que fueron los Celín Discua, los Pavón, a escribir a la Corte Suprema de Justicia a presentar un escrito, inmediatamente yo presenté el mío, porque yo creía que ya era suficiente la politización de la Corte como para que se metiera un tema tan sensible como ese. Y yo le dije, no, deje que ese tema lo abordemos nosotros en el Congreso, y ahí están mis antecedentes. David, yo estuve... Permíteme, usted votó en contra de todo esto. Voté en contra, sí. Pero votó a favor de la Corte. Voté a favor de la Corte. ¿Y eso lo estigmatizó usted? Sí. ¿En su carrera política? Sí, son decisiones que yo tomo. O sea, vota en contra de la reelección y lo estigmatizan porque vota a favor de la Corte. Voto en contra de la reelección, y eso no trasciende. Sí. Lo que trasciende es que yo voté por la Corte. Y yo voté por la Corte porque es mi principio. Porque yo quise votar por la Corte por convicción. Así como por convicción dije, no es posible que en este Congreso Nacional de la República se haya inscrito a Juan Orlando Hernández Alvarado. Todos mis procesos de acuerdo político con el poder previo a la elección de la Corte pasó por Mel Zelaya. Mel Zelaya estuvo conmigo en las pláticas con Juan Orlando y Mauricio Oliva. Y Mel Zelaya alcanzó todo lo que acordamos. Cuando nos sentamos a hablar con Juan Orlando y con Mauricio Oliva, con mucha gente del PAC, para hablar cómo salíamos adelante del problema en el que como país estábamos metidos. Este era un problema de país. Entonces, en esas pláticas acordamos una reforma constitucional. Yo acordé eso, una reforma constitucional para que Libre tuviese un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí está mi participación en el Congreso, en el marco de la elección de la Corte, que me permitieron a mí presentar esa reforma constitucional para que tuviésemos representatividad de los partidos pequeños. Eso lo alcancé yo. Y Mel estuvo de acuerdo. Mel no tiene magistrados en la Corte Suprema de Justicia porque al final se le antojó no tener. Pero todo eso lo habíamos logrado. Y yo habiendo caminado con un acuerdo político, no me podía echar para atrás porque vi que era una inconsecuencia de Mel. Entonces Mel se encargó de echar a rodar que yo era un traidor, que yo era un vendido, pero si todo hubiese salido como Mel lo planificó, yo sería un héroe nacional. Esa es la verdad. Entonces yo me la jugué como me la he jugado hoy. Y me la jugué en aquel momento no para esconder la cabeza como un avestruz, porque aquí estoy de nuevo dando la cara y diciendo, voy al Congreso de nuevo. Y no me importa lo que digan sobre mi decisión histórica de votar por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo íbamos a estar a favor de la Corte Suprema de Justicia que legitima un golpe de Estado que no era correcto, hombre? Una Corte Suprema de Justicia de la que emanaron violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión, hombre. Y dijo Mel, no importa que Rivera Vile se quede un tiempo más, dice. Ese no está en el principio. No, hombre. Entonces yo me la jugué, porque el hombre que no tiene decisiones y es calculador no avanza, David. Y nosotros avanzamos contra todos los paradigmas que pretenden imponer, paradigmas que no necesariamente son la razón de la vida. Nunca he hablado con el presidente de la Corte. Nunca he tomado un café con el presidente de la Corte. ¿El primero que lo entrevistó fue usted? No, pero sí en ese momento de la elección... ¿La primera entrevista la hizo él? No, la hizo Renato. No, pero usted estaba con él. No, Renato me llamó a mí y yo estaba con el presidente de la Corte. Pero le digo. Sí, no. Yo lo que quiero... Mira, es la primera vez que yo voy a decir esto. Cuando se elige la Corte Suprema de Justicia, estaba Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva en el Congreso. Y yo estaba en mi curul y me mandó llamar el presidente. Y me dijo, yo creo que esto es importante, que lo construyamos
que lo construyamos por la historia de Honduras. Venga, me dijo. Y me invitó a la primera sesión de la Corte Suprema de Justicia cuando se instaló y se eligió al presidente de la Corte. Y yo estaba ahí. Estaba el pleno de la Corte, estaba el presidente Oliva, estaba el presidente Hernández, estaba el fiscal general del Estado y yo estaba a un lado así. Entonces Juan Orlando dio el discurso, los felicitó y les dijo, bueno, tienen un gran reto histórico, vayan adelante, este proceso es interesante, les deseo lo mejor de la vida y quiero que sepan que esto no ha sido fácil, esto se ha construido políticamente. Y aquí alguien que contribuyó para que políticamente se arreglara es Esdras Amado López. Y me dio ese reconocimiento frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y después habló Oliva en esos mismos términos. Y me pareció que ese es el proceso del que hablaba Padilla. La construcción de acuerdos y arreglos que se respeten. Ahora ya sé a quién voy a buscar para que me ayude. Permite. Entonces ahí terminó. Yo asumo esa responsabilidad. Yo creo que seríamos egoístas y no le aportamos nada al país si pretendemos explicar por qué yo llegué por aquí y ahora estoy por acá, cuando lo más importante es de dónde salió el líder de la alianza y dónde está. Eso es lo que hay que analizar. Un diputado hoy está aquí y mañana está allá, pero la cabeza de grupo, ese es un fenómeno que no se había visto nunca. Como un hombre de extrema derecha entra a un partido de extrema izquierda y se convierte en su líder. Oiga lo que dice Virgilio Padilla. Porque Libre por sí solo es incapaz de hacerle frente al Partido Nacional. No comparto con Virgilio. La campaña anterior le hizo No frente. comparto con Virgilio. Porque nos está diciendo entonces que el liderazgo de Mel y el liderazgo de Xiomara fueron nada. Y serían nada en este momento sin Salvador. Y no es cierto. O sea, más que hablar yo por qué salí de Libre, por qué ahora estoy en el Frente Amplio y voy a diputado, eso es nada. Yo voy a salir entre 128 diputados. Pero se está disputando el poder de la nación, el destino de una patria. Y ese fenómeno es el que tenemos que analizar. Y la pregunta es, ¿por qué Xiomara y por qué Mel le permitió a Salvador Narrala que asumiera el liderazgo de una alianza de oposición contra la dictadura? Y aquí está uno de los hombres cercanos a Narrala, que yo me siento ofendido cuando dice Virgilio, es que Libre es incapaz de enfrentar a Juan Orlando. No te quiero ofender. No, pero discúlpame. O sea, ¿dónde nos está diciendo? O sea que estamos... ¿Usted se siente libre todavía? No, yo soy constructor del Partido Libre. Yo también. Entonces... Pero usted usted está militando en otro partido. Claro que sí. Usted va por otro partido. Sí. Va buscando la reelección. Pero voy en por ese otro partido con una alianza. Salvador Narrala no es Libre. Salvador Narrala es PAC y lo ha dicho. Yo no tengo nada que ver con Libre. Sí. Yo tengo una alianza con Frente Amplio, pero repito, más que mi interés y mi derecho de aspirar a diputado, yo creo que el análisis es por qué la segunda fuerza política, el fenómeno, necesita de un liderazgo como el de Narrala. Virgilio acaba de decir que Libre es incapaz de enfrentarse solo al Partido Nacional. ¿Quién dice eso? Si acabamos de coincidir los dos, que el problema fue que la conducción de la oposición fue incapaz de enfrentar al hombre que hoy está en el poder. Ese es el punto. Tiene músculo, dice, pero es incapaz de enfrentarse al Partido No, Nacional. no. Pero ¿quién le da la estructura a Salvador Narrala? Salvador Narrala llega sin partido. El músculo político. lo tiene Libre. Claro, y El Salvador músculo llega lo sin tiene la partido. resistencia, el músculo lo tiene las movilizaciones, que junto a la simpatía que ha despertado Salvador Narrala, estamos viendo lo que estamos viendo. Si David y yo caminamos por todas las concentraciones de Xiomara a nivel nacional, y eso era un fenómeno. Algo... O sea, y sin Narrala. Sí. Sin Narrala. Increíble. No, y las elecciones no las gana usted por popularidad o las gana por popularidad. ¿Quién? Las elecciones no se ganan por No, popularidad. no. O porque sea más conocido. No. O porque salga en la televisión. Entonces, No se gana. definamos una cosa para decir la verdad. O sea,
un hombre de 30 años de experiencia como Mel Zelaya Rosales, que tiene ese músculo, y una mujer más popular como la Xiomara, que tiene esa simpatía, hombre, ¿no te parece raro, Virgilio, que decidan darle la candidatura presidencial a Narrala? Si ya tenés toda la estructura. Sí, a mí, bueno. O sea, eso, no nos pretendamos engañar, y no hay que ver la cuestión aislada desde la fórmula presidencial o la fórmula de diputados y la fórmula de alcalde. No, veámosla como un todo. Y en este momento lo más importante es quién va a guiar los destinos de la patria, no quién va a gobernar el Congreso. Ahí va a ser otro pleito. Ahí va a ser otra cosa más interesante. Hoy sí va a haber un poder de verdad genuino e independiente en el Congreso. Claro que sí, que debió haber sido también en este Congreso anterior. Pero que de eso fallaron otros. Pero de que Salvador Narrala es necesario porque Libre no tiene el músculo, yo no comparto con Virgilio y lo rechazo completamente, porque David, Edras, Amado López, Héctor, todos construimos la fuerza de Libertad y Refundación. Y me parece que es también sobrado de tu parte, Virgilio, decir que sin la fuerza de Narrala, Libre no sería lo que es hoy. No, igual Narrala sin la estructura de Libre no es nadie tampoco. No, si Narrala no tenía partido, sí, se lo quitó Marlen, pues. Que oiga bien lo que le acabo de plantear. Más que mi intención de ser diputado, le digo que hay que ver el contexto general. Estamos hablando del poder de la nación. ¿Quién va a gobernar este país? De eso estamos hablando. Sí. Y eso es lo que nos debe preocupar. O sea, yo puedo decirle, mire, fíjese que yo tengo un alto porcentaje de llegar, pero me preocupa lo que está pasando en el país. Pero también le apuesta a votos libres para usted también. ¿Usted quiere decir el Ejecutivo? Sí, ahí, eso es clave. Eso es clave. Y el fenómeno que se da es altamente riesgoso, Virgilio. ¿Por qué? Nos estamos quedando sin liderazgo, hombre. O sea, imagínate que un partido necesite una alianza para enfrentar a un tirano cuando la cuestión fue técnica. Lo acabamos de decir en la entrada del programa. Fue un tecnicismo que falló. Y si falló ese tecnicismo en el legislativo, va a fallar en la alianza de oposición contra la dictadura, porque es el mismo gestor, es el mismo técnico, es el mismo Rueda. ¿Y qué garantía nos da que no puedan acometerse los mismos errores? Correcto. O sea, ¿qué garantía nos da que el Congreso... El gestor, el coordinador de esta alianza contra la dictadura es el mismo coordinador de la oposición en el Congreso que no se articuló. Pongamos al coordinador de la oposición legislativa. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a Mel en la oposición? Sí, pero primero Mel no va a ser parte del Congreso. No, ahorita Mel es diputado ahora. ¿Cómo le fue a Mel como coordinador de la oposición en el Congreso? Bueno, ¿cómo le fue? No hubieron conquistas. Vaya, ok. Y estoy de acuerdo con vos. No vimos una. No vimos una. ¿Y cómo le fue a la bancada de oposición, la tercera fuerza, que es PAC? No fue mal, no vimos una. No. Ok. ¿Y quién está coordinando ahora la oposición contra la dictadura, David? Mel. El mismo Mel. Claro. Pero desde afuera. No, pero el mismo Mel. El mismo director técnico. El mismo director técnico. De nada sirve que tengamos figuras buenas, figuras inteligentes, si no tienen un músculo político para lograr acuerdos con el poder, David. De eso de nada sirve. Eso es culpa de la no articulación de una oposición en el legislativo. Edras ala más seguidores que el propio candidato presidencial. ¿Este fue a dónde? En Cantarranas, el sábado. Esto fue el sábado, ¿verdad? Cierre de campaña. Cierre de campaña. Mire. Cierre antes de que yo llegara ahí. Mire. Antes de que usted llegara. Sí, señor. El candidato presidencial del Frente Amplio no le monta una concentración de esas. ¿Cuánto? No le monta una concentración. Puro cariño. Puro cariño. Puro cariño. Sí, yo digo porque como aquí sí, no. Puro cariño. Sí. Mire, ese es Cantarranas. Sí, señor. Y tenemos otras. Y eso me ha llamado la atención, se lo digo. No, muchas gracias. Con toda honestidad me ha llamado la atención. No he visto... Oye, ahí está, ¿ves? Ahí están todas. Vamos a ver si usted me las describe de izquierda a derecha, arriba. No, esas son Cantarranas los dos. Todos Cantarranas, sí, todos Cantarranas. Todos en Cantarranas. Todos son Cantarranas. Sí. Creo que aquí tengo más de los mandos. Hay otras miré otra en Talanga, creo que fue. Estuve en Gojojona, Guaymaca, en Talanga, en Cedros. Pero te sentís un poco más rural. En Sabana Grande. No, yo siempre he sido rural.
No, es decir, que la fuerza tuya está en la ruralidad. No, aquí en los barrios y colonias y todo eso es una... Lo miré también, creo que en el Pedregal, no sé dónde fue que lo miré. Sí, he estado en todos los barrios de Tegucigalpa. ¿Qué? Ese es en Sabana Grande, sí. ¿Está con el niño? Con el cachorro, sí. Qué malos metiendo en lo político. Chiquito, tan tierno, el niño no sabe eso, ya lo metió en política. No. Es en Sabana Grande, ¿verdad? Sí. Mire. Entonces, ¿usted cree, yo quiero la pregunta directa a los dos, antes de ir al cambio. Edras, Ajá. ¿usted se siente diputado de nuevo? Sí, señor. Bueno, porque yo estoy acostumbrado siempre a surgir de la adversidad, David. Yo estoy probado en la adversidad. Y la política no es la excepción. Yo creo que el campo más complicado para salir adelante son los medios de comunicación. Y yo superé la complicación en los medios de comunicación. Antes, el entrar a los medios de comunicación era propio de la gente de poder, de dinero, de recursos. Y yo rompí ese esquema. Y yo creo que eso es más complicado que la misma política. Hay mucho sentimiento de por medio, mucho interés, mucha triquiñuela en los medios, y yo la superé. Y ahora en la política de la misma manera hay bastante emoción, bastante sentimiento. Ese cariño que la gente me ha profesado durante más de 30 años en los medios, lo he podido palpar que está vivo y que no está muerto, como me dijo Mel, que estaba muerto, está vivo. A cada barrio, a cada colonia que voy, a cada pueblo, ahí está la gente siempre pendiente y esa gente va a votar por nosotros. Ahora, el actual momento político también nos beneficia, David. Hay un voto dentro del nacionalismo que no necesariamente lo tiene controlado el partido en el poder, o sea, la cúpula del poder. Yo tengo muchos amigos nacionalistas que van a votar por mí, muchos amigos liberales. La gran mayoría de estas actividades están concurridas por gente del Partido Liberal. Ese es enorme. Ese es enorme. Ese es acá donde Sabana Grande. Es Sabana Grande, esa es la de la izquierda. Muy buena. Esa gente Sabana está Grande. conmigo. Ahí son cantidades grandes de gente. ¿Mito o es cierto que me dicen que llegó Luis Zelaya y se molestó cuando vio que él no pudo reunir? Luis Zelaya llegó el sábado anterior a mi llegada y no le fue tan bien como, Dicen que sí, como en esta se comunidad. molestó porque se molestó con el tuvo alcalde mayor del presencia de Edras. Pero bien, esa es una cuestión de percepción. Entonces, ¿por qué yo me veo en el Congreso ya? Porque soy capaz y porque tengo esta amistad de la gente que me respalda. Yo lo medí cuerpo a cuerpo, viéndole a los ojos a la gente. Y tengo una base de datos donde está la identidad, el número de las personas, gente que hemos trabajado y que sin ninguna gente de libre, gente de la resistencia pura, que sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad, que sabe que lo que yo estoy diciendo y he mantenido contra todo y lo que me ha tocado enfrentar es la realidad de las cosas. Entonces, ese voto nosotros lo vamos a capitalizar, ese voto lo vamos a manejar de la mejor manera y se va a ver en los barrios y en las colonias y se va a ver plasmado en la papeleta. Así es que esta es una cosa ya juzgada. Yo voy al Congreso Nacional y estaré entre los primeros 10 diputados votados, surgiendo de un partido que no tiene una militancia tan grande. No sé si escuchó a Virgilio que le dijo, te sentís más rural. O sea, yendo más allá afuera. Como que usted le apuesta más al voto rural que al urbano. No, hombre, si en los barrios, el oficio que yo tengo, Virgilio, me permite más contacto con los barrios y colonias de Tegucigalpa. A mí me dijo, donde vayas te van a cachimbear y te van a tirar huevos y te van a tirar miados. Ahí está. ¿Le ha pasado eso? Nunca, ahí está. Mire. O sea que todos los insultos son a través de las redes sociales. Y los grupos de respuesta que él monta para decir, vendido, hijo de tu madre, no vas a llegar nada, no vas a juntar 10 personas. ¿Sabes qué están diciendo? Que esas fotos son de las de Libre, las viejas, que las estoy reciclando. No, ahí están las banderas del Frente Amplio. Fíjate. Entonces, no. Eso no mira, esa Sabana Grande esto enorme. es verdad. Esto es verdad porque he visto las transmisiones en vivo, pues. Yo le he visto en vivo las transmisiones. Esa es la verdad. Qué bien, Edras. Ah, Qué bien. veo a Entonces, Javier él me Aguilera decía, también. Edras, Javier Aguilera atrás. el canoso. Sí, ahí está. ¿Verdad? El viejito canoso. Sí. Entonces, ¿usted por eso cree que lo van a respaldar? Sí, y porque soy un buen diputado. Porque yo he defendido los intereses del pueblo en el Congreso. Virgilio lo ha visto por él. Yo diría que debemos entrar en una nueva cruzada encaminada a aprender a hablar. Lo menos que se está haciendo en este país es hablar. Todo es gritar, todo es esta mula es mi macho. Ay, si no me das a eso ya vas a ver,
te voy a sacar el AK-47 y vas a ver quién soy yo. David, mi larga experiencia en periodismo me hace recordar, y creo que ahí estuvimos con usted, los acuerdos de paz de El Salvador que comenzaron a escribirse en el Hotel Fiesta Americana en El Salvador, en México, allá por los años 90. Joaquín Villalobos, que era comandante de verdad, ahí yo lo vi de trajecito, mire. Sentado. Platicando. Y aquí no podemos hablar. El argumento del que me adversa es sinvergüenza, vendido, hijo de tantas. Hermano, mira, a veces, no, es que yo, no, vos sos un sinvergüenza, traidor, vendido, sinvergüenza. Ladrón. La calificación. Sí. No, descalificación. La calificación negativa. Ok, pero sentémonos a platicar. No, yo no me siento con vos, pero sentémonos a platicar, hombre. Me ha dicho Mauricio Oliva, Edras, la mesa de la democracia es tan grande que todos cabemos para platicar. Todos cabemos para platicar. Y vea, David, usted, Maldonado, Gabino Villalobos y Edras Amado López sentados allá en la Fuerza Aérea cuando el acuerdo Ascona-Callejas. 1985. La plática permitió que el acuerdo se diera. Y estamos retrocediendo. La opción B. La opción B. Crisis política. Le dijo, está bien, dijo Callejas. Está bien, me cachimbearon a mí. ¿Qué me van a dar a mí? La mitad del gobierno, vaya pues. Y la próxima te lo arreglamos como, vaya pues, son acuerdos propios de los políticos. Y ahora, no, es que yo no me siento a platicar con él. Es que se siente a platicar con él, ese es un vendido. ¿Y cómo vamos a entenderlo los políticos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cometiendo el error que cometió la oposición con Chávez. No fueron a un proceso y Chávez se mandó con la cuchara grande. ¿Ah? No, es que ahí no vamos, esa plática, no. El que va a entrenarse a la escuelita del Congreso es un traidor. Ahí comenzaron. Era prohibido que la bancada de Libre fuera a recibir un entrenamiento de cómo legislar, porque el que iba era un traidor. Era prohibido que el que iba a recibir la credencial como diputado era un traidor. Es prohibido que aquel que gestionara ayudas para su gente era un traidor. Y cuando le tocó a la hablar una foto con David Chávez sentado, y te andaban buscando. Bueno, yo fui víctima de eso. Bueno, y entonces, ¿y qué pasa? Hoy no. Hoy yo, diputado, voy a ir a gestionar a la casa presidencial 1 millón de lempiras que me den para hacer obras, hombre, en el barrio, en la colonia. ¿Cuál es el problema? Deben tener libertad los diputados. Parte del asunto, pues. No seguir una línea de partido. No, hombre, es que es parte del asunto. O sea, si yo diputado voy a un barrio, voy a una colonia, voy a un municipio, es porque ellos me van a mandar usar a mí como mandadero para que les lleve obras, para que hagamos una cuneta, para que hagamos unas gradas. Pero aquí todo lo estigmatizan y lo descalifican por vendido y traidor. Pero cuando los de la cúpula se sientan a tomar sopa de gallina india, ¡bravo! Es que eso es lo que tienen que hacer ellos. No, hombre, yo estoy cansado de que mediocres quieran desacreditarnos, por favor. Y son mediocres que no pasaron ni la escuela. Generación, nueva generación. La nueva generación es la generación del diálogo. Y resumo con esto, David. Le preguntaron, señor Donald Trump, usted ha dicho que está en la capacidad de hablar con el líder norcoreano. ¿Y por qué no, dijo? ¿Pero cómo es que va a hablar con el líder norcoreano? ¿Y por qué no? Sí, vamos a hablar con él. Si es necesario, la vida nos tiene muchas sorpresas. Y si esa es una sorpresa que me tiene la vida, estoy dispuesto a asumirla. Donald Trump hablando con un hombre que tiene amenazado al mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, en la medida que la nueva oposición, la genuina oposición, sepa hablar y sepa plantear para el proyecto Honduras del que habla Virgilio, Honduras va a salir adelante. Honduras va a salir adelante. Pero en el tiempo anterior, David, ¿de qué cree usted que se hablaba? Mira, no me persigas, hombre. No metas preso a mis ministros, hombre. Deja que venga aquel, hombre.
Dame a un magistrado a mí también, hombre. O sea, eran negociaciones en función de problemas personales. Hombre. Y yo tengo la evidencia de cuál ha sido mi papel en ese sentido. Desde un principio, alcé mi voz en el Congreso y dije en el Congreso, no es posible que este poder del Estado esté dependiendo de lo que quiera el Ejecutivo hondureño. Démonos a respetar. Ahí está grabado en una de mis promocionales. La independencia de poderes. El respeto a la institucionalidad como tal. Yo dije en el Congreso, y lo digo hoy una vez más, no es posible que un solo hombre tenga en su puño el control de toda la institucionalidad. No es posible. No es posible que la aplicación de la justicia dependa de la voluntad de una sola persona. Y que digan, meteme preso a aquel, sacame a este. Fregame a este, no me fregues a este, protegeme a este. Eso no le hace bien al país. Pero ¿quién permite eso, David? ¿Quién permite eso? Una oposición castrada, una oposición débil, una oposición sin visión. Yo tengo una visión ahora del rol que debe asumir la nueva oposición y voy a asumir ese liderazgo, David. David, la última prueba de eso, cuando se estaba criminalizando la protesta en el Congreso Nacional, solo Esdras Amado López alzó la voz ahí en ese Congreso. ¿Dónde estaba Mel Zelaya Rosales, David? No, tomando café con Mauricio Oliva en su despacho, hombre. No, lo gasearon a Mel. No, cuando se criminalizó legislativamente la protesta. El 335B. El 335B. Ahí. Sí. Hombre, entonces ustedes pueden confiar en mí, porque yo estoy probado en 30 años de lucha en beneficio del pueblo, contra las injusticias. Yo soy un revolucionario de verdad, un revolucionario pensante y un revolucionario que sabe hablar, David. Usted ha sido testigo, hombre. Nosotros contribuimos para la paz social en este país después del golpe de Estado. El presidente Porfirio Lobo Sosa buscó a David Romero y a Esdras Amado López, y en mi casa de Santa Lucía empezamos a construir el retorno de Mel, la inscripción de Xiomara Castro de Zelaya y el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos. Las primeras visitas que hizo Pepe Lobo en secreto a Nicaragua y a Venezuela, a El Salvador primero, la hizo con nosotros. Después de Venezuela. Entonces, hemos construido estas cosas. Hemos construido estas cosas. Y que no se dicen porque no necesariamente son para sacar votos. Es cierto. Entonces, ahí alguien me reclamó que por qué andaba contando esas cosas que en privado decía. Porque es la verdad, hombre, porque se necesita que lo conozcan. Con esto no voy a revertir que yo soy vendido de la corte, que lo que quieran. Digan lo que quieran. Yo estoy probado en la lucha. Yo soy un hombre revolucionario de lucha. Yo construí para que hoy esta alianza, que está con mucha esperanza, sea. Yo me puse en el lomo al Partido Libertad y Refundación como usted lo hizo. Yo luché para que la figura de Xiomara en la primera etapa saliera ahí en la planilla. Y yo fui el enlace cuando decía el Tribunal Supremo Electoral, no vamos a poner la foto de Xiomara. Sí la vamos a poner porque le conviene al país. ¿Quiere que gane la alianza? ¿Ah? ¿Quiere que gane la alianza? Yo quiero que gane la mejor propuesta que se plantee. Pero con gritos, con amenazas, el poder no se alcanza de esa manera. Sobre el tema de el darle el poder o otorgarle el poder a un gobierno como el que tenemos ahora, no es responsabilidad del Partido Liberal, David, porque la segunda fuerza política es Libertad y Refundación. En el Congreso nosotros teníamos la mayoría. Y yo quisiera que consideras esto, Virgilio, porque nosotros estamos como diputados buscando votos de todos lados. Y yo creo que señalar a un partido como el Partido Liberal es injusto. Es injusto porque el llamado a asumir el control del Congreso Nacional, que teníamos toda la potestad, éramos nosotros. Y nuestro liderazgo no lo quiso asumir. Y el intento que se hizo, porque usted conoce cuál fue el intento, fracasó por la falta de respeto a los tratos que se hacen. Ya teníamos cuadrado asumir el control del Congreso. Y solo salimos de una reunión y se deshizo. Porque lo ofrecimos a todos lados.
Virgilio. Te lo digo esto porque yo quiero votos liberales. Y como políticos tenemos que decirle la verdad a nuestros votantes. Yo hoy salgo en defensa del Partido Liberal, al que le están diciendo, usted es la prostituta del Partido Nacional. No es cierto. No es cierto. Un día después de las elecciones empezamos a cavilar cómo íbamos a asumir el poder en el Congreso. Y ya teníamos cuadrado el plan operativo y la estructura para asumir el control del Congreso nosotros. Porque los aliados naturales con el Partido Liberal éramos nosotros, Libertad y Refundación. No eran los cachurecos. Si el propósito de los partidos nobles es vencer al bipartidismo, y habiendo asumido la segunda fuerza política en el Congreso, o la primera era, ¿verdad, David? La primera fuerza política. La segunda eran los liberales. Nosotros teníamos 30 y pico de diputados. Entonces, nos dábamos el lujo de poner al presidente del Congreso nosotros, o asumir responsablemente la presidencia del Congreso. Y habiendo ya pactado, planificado con el Partido Liberal de Honduras, saliendo de esa reunión en la que yo participé, empezamos a coquetear con otros y se cayó. Y obligamos, y digo obligamos porque yo participé, a que el Partido Liberal lograra un acuerdo con el Partido Nacional, porque con nosotros lo fracasamos. Nosotros lo fracasamos. Los liberales han sido nobles y yo quiero el voto liberal. Y les estoy contando la verdad. Y por mucho tiempo le estuvimos diciendo, ustedes son los liberales vendidos, ustedes son los liberales que se entregan. No es cierto. Nosotros, siendo la fuerza política número 1 en el Congreso, fuimos incapaces de asumir el control del Congreso. El liderazgo del Congreso. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es porque no podemos hablar, y cuando hablamos para los intereses particulares nuestros. Ninguna culpa tiene el Partido Liberal en estas cosas. Si el Partido Liberal va bien, usted sabe, David, nuestro amigo ha pretendido pegarlo con saliva. Así es. Rescatar ese partido. Yo admiro lo que se han hecho en este Partido Liberal, viniendo de donde viene. Hombre, por favor. Y nosotros con toda la fuerza, siendo la fuerza política por excelencia en el Congreso, fuimos incapaces. Le permitimos que lo asumiera Juan Orlando Hernández. Y tenía los votos libres. Tenemos los votos. Tenía el apoyo del Partido Liberal. Si hacemos una pero si sabemos platicar. Una rana no hubiese dicho que no. Y tampoco el Partido Liberal hubiese dicho que no. ¿Y cómo estaría Juan Orlando Hernández? No estaría religiéndose Juan Orlando Hernández en este momento, David. Oiga bien lo que le digo. Si Libertad y Refundación se hubiese puesto los pantalones como tenía que haberse los puestos hace 4 años, en enero, no es Juan Orlando Hernández el que se está religiendo ahorita en este proceso. Del mismo modo, yo no le tengo miedo a los militares, ni a las reformas, o a las reubicaciones, o a los replanteamientos que habrá que hacerse de cara al futuro. Yo creo que va a haber una bonita oportunidad de analizar el tema militar, porque en este momento la policía militar, que fue el tema específico que usted planteó antes de la pausa, está operando por voluntad del Ejecutivo. No hay todavía un orden constitucional que le dé vida a la policía militar. Y si eventualmente entrara ese debate al Congreso para elevar a rango constitucional la policía militar, se va a abrir una brecha muy interesante para analizarla, y comparto con Virgilio que esos temas habrá que analizarlos con profundidad, y no le tememos a entrar a ese tema. Así como entramos al tema de la policía, creo que no hay ninguna reserva en el sentido de analizar juiciosamente y no políticamente el rol de la policía, el rol de los militares, porque hemos visto que hay mucho ingrediente político cuando de los uniformes se habla. Puntualmente, yo puedo decir hoy, esta tarde, con firmeza, que yo regreso al Congreso Nacional de la República. Voy a liderar un grupo de diputados que nos vamos a constituir en una oposición de verdad, porque hasta hoy no ha habido oposición. Estoy convencido que los liderazgos y los pueblos no se construyen con borregos e ignorantes. La política como ciencia requiere de gente que sepa hablar y que sepa arrancarle acuerdos al monstruo que es el poder. Y estoy convencido de eso.
y tengo la capacidad para eso. Soy exitoso, no me amedrento ante nadie, ni veo de abajo hacia arriba a nadie, los veo de tú a tú. Y quien gane la presidencia de la República encontrará en el Congreso próximo un gran trabuco con el que se tiene que platicar y buscar consenso. Si no, no va a haber gobernanza en este país. Porque no vamos a permitir que nadie nos quiera imponer desde el Ejecutivo lo que él quiera hacer. Este Congreso va a valer hoy lo que nunca valió antes en la historia hondureña.